permitirme compartir este culto con todos ustedes en este lugar. Permiso, perdón. Sí. Ahí va. Así. Ah, sí. Ahí está, vamos a poner bien. Bueno, ¿qué va a hacer? Alguna vez tenía que pasar. Bueno, como decía, yo me saco mucho los lentes, pero como sí, ahí está. Son hay que hacer los ejercicios de precalentamiento, como se dice. Bueno, gracias por la invitación a los pastores, al Señor que permite que nosotros podamos reunirnos y disfrutar de su presencia. Disfruté de la alabanza y es bueno eso, ¿no? Qué lindo cuando estamos juntos hablando con un corazón sincero delante del Señor. Y bueno, gracias por la foto que publicaron en el Facebook. Y claro, yo últimamente no miro mucho las redes. Si alguien me muestra, me dice, mira, la foto de Edén, cuando estábamos en Edén, en el ministerio. Y me decía, mira, tenía más pelo ahí, me dice. Y mi hijo esta mañana dice, y tenía el pelo más puro que ahora. Bueno, el aliento de la familia es bueno. Bueno, le damos gracias al Señor porque a pesar de nuestro, Él nos banca y nos fortalece y renueva su misericordia cada mañana. Lo que quiero compartir con ustedes está en el libro del profeta Malaquías y hablando de misericordia de Dios y del profeta Malaquías significa mi mensajero, es el mensajero de Dios, por deducción. Y entonces entré a buscar qué significa Iván, mi nombre, que viene de Juan, y Juan significa Dios es misericordioso. Y es bueno tenerlo en cuenta. Lo había leído alguna vez, después lo olvidé. Pero después de investigar qué significa tu nombre y a ver si tiene alguna relación con la voluntad del Señor. Y es bueno recordar que sobre nosotros está la misericordia de Dios y que Él nos manda a actuar con misericordia, a vivir, a ser misericordiosos, como Él es misericordioso. Este es el libro del profeta Malaquías. Y yo quiero compartir de este libro el capítulo. Bueno, vamos a repasar así muy rápidamente todo el libro, pero especialmente quiero leer esta mañana en el capítulo 3 del versículo 12, que tiene una hermosa promesa para el pueblo de Dios. Malaquías capítulo 3, versículo 12. Después, si alguno tiene otra versión, le voy a invitar a que lo lea. Dice la palabra de Dios: y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Lo digo otra vez. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién lo dice? Jehová de los ejércitos. Gracias. Jehová, no lo digo yo, yo en realidad no tengo nada para decirles a ustedes, pero el Señor sí tiene para decir. Lo dice Jehová de los ejércitos. ¿Alguno tiene una versión un poquito más libre, actualizada? Hablarán bien de ustedes, porque ustedes tendrán un país hermoso. Un país hermoso. Qué hermosa promesa, Te educo que lo demás tiene todo Reina Valera 60. Vamos, Reina Valera 60. Ahora, viendo cómo está la situación del Medio Oriente, de Palestina principalmente, del Estado de Israel, uno dice, qué lejos que está esto, ¿no? Qué lejos que está el cumplimiento de esta promesa. Bueno, depende de qué lado lo veamos.
Si lo vemos al lado terrenal, lo veremos inalcanzable, imposible. Pero si lo vemos del lado del cielo, de quién lo dice, entonces podemos estar tranquilos, seguros, seguras, para ser un poquito más inclusivo, de que se cumplirá. Se cumplirá. Aunque uno no vea la luz al final del túnel todavía. Pero si Dios lo promete, se cumplirá. En un sentido literal, para la nación de Israel, y en un sentido espiritual, para todos aquellos que depositamos nuestra fe en el Señor. Porque si hay algo que es cierto, es que este versículo brilla como una joya en medio de un panorama sombrío y desalentador como el que estaba viviendo el pueblo de Dios en ese tiempo. Recordemos que este es el tiempo en que profetizó Malaquías, el último, penúltimo, podríamos decir, porque el último profeta bajo la ley, ¿quién fue? Juan el Bautista, bien, aguante la escuela bíblica dominica. Juan el Bautista, el último profeta bajo la ley, así que este sería el penúltimo, por lo menos en un sentido registrado por la Escritura. Lo registra el último del Antiguo Testamento y el último bajo la ley no tiene su propio libro. Juan el Bautista, Jesús lo ponderó como el más importante de todos porque fue el precursor. Malaquías habla de Juan el Bautista y lo que hizo y dijo Juan el Bautista está registrado directamente en los evangelios. Así que en medio de un panorama sombrío como el que estaba viviendo, desalentador más que sombrío, un poquito las dos cosas, esta promesa brilla como una joya, brilla. Y la palabra de Dios debe brillar así. En el peor de los momentos de nuestras vidas que estemos viviendo, que las promesas de Dios brillen como una joya. Aunque nada alrededor tenga mucho sentido para nosotros, pero la palabra de Dios tiene que palpitar con toda la vida que tiene, porque justamente proviene del Dios de la vida. El mensaje del profeta Malaquías, en realidad, transmite duras reprensiones de parte de Dios para el pueblo. Por eso empiezo por la promesa, empiezo por lo más lindo, por lo más lindo. El Señor denuncia algunas cosas que estaban sucediendo en la vida del pueblo, porque el pueblo había descuidado su relación con Dios y su vida espiritual se había deteriorado. Si ustedes después leen tranquilos en sus casas, algunas de las cosas que Dios le reclama al pueblo a través del profeta, hace un juego de preguntas, como una especie de diálogo, y una de las cosas, el versículo 7 dice: ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y también más abajo dice: ustedes me ofrecen el animal ciego, defectuoso, el que les sobra. La ley decía que todo lo que se le ofrece a Dios tenía que ser de primerísima calidad. Primerísima calidad. Y el pan inmundo hace referencia a los panes de la proposición. Uno de los deberes del sacerdote era todos los días, todas las mañanas, podríamos decir, tenía que cambiar los 12 panes que estaban sobre la mesa delante del candelabro, en el lugar santo, y que simbolizaban las 12 tribus de Israel. Ese pan tenía que estar, ¿vieron ese pancito crocantito por fuera y blandito, algodón por dentro? Podríamos decir, a mí me gusta el pan de la gallega, porque no sé si lo han probado. Bueno, un día van al supermercado de la gallega, ustedes pidan el pan especial, no se acordar los panes de la proposición. Son especiales para comer salsa. ¿Cómo? Siempre. Y bueno, y uno lo aprieta y bueno, es todo una fiesta de sensaciones, podemos decir. Ese pan tenía que estar en la mesa delante de la presencia de Dios. ¿Y qué pasó? Como la relación con Dios estaba descuidada, el estado espiritual estaba decaído, por muchas razones se podrían suponer, porque no especifica algo
nos sentimos así por esto, por lo otro, ¿no? Tenían, como decimos ahora, una especie de sentimientos encontrados y algo así. Bueno, la cuestión es que lo que debía cuidarse con todo esmero y con todo aprecio estaba descuidado. Y hablamos de algo básico, que era un deber sacerdotal: mantener el pan fresquito, calentito, crocante. No tenía que pasar la noche, o sea, duraba 24 horas, al otro día tenía que ser cambiado de pan. Y era una manera de simbolizar ese cuidado que debe haber en la relación con Dios. Entonces, pan inmundo, ¿por qué? Porque ya había empezado a tener moho. ¿Viste? Cuando vos vas en la bolsita donde guardás el pan, te encontrás con unos verdecitos, ¿qué haces? No te lo comes. En las peores épocas sí. Cuando el hambre aprieta, cuando no se llega ni a mitad de mes, y bueno, planchita, el calor mata todo, y todo es rico, porque cuando uno tiene hambre, todo es rico. Todo es rico. Pero después, cuando ya no hay tanta hambre, uno se pone más exquisito, voy a pedir sushi, cosas así, cosas por el estilo. Pan de la gallega, si no es de la gallega, no lo como. Qué delicado. Pero el Señor exigía ese cuidado, ¿no? Que sea pan de la gallega. Ese quiero, no el que le sobró en la canasta de pan. O peor aún, ¿no? Se están olvidando de mí, y a tal punto que el pan tenía hongos. Y estaba ahí tenían una fotografía de lo que era su relación espiritual, su estado de la vida espiritual. Entonces Dios les reclama, ¿qué estaba pasando? Y así con muchas cosas, con los animales que ofrecían para los sacrificios, que tenían que ser impecables. Los animales que ustedes me ofrecen, dice el Señor, ni siquiera a ver si se lo ofrecen al príncipe, al gobernador, al pastor. No, le van a tratar de elegir algo. A ver si reciben a las visitas con ese animalito. Ese era el reclamo de Dios. Algo que era básico, y le reclaman a los sacerdotes. Y otras cosas más, ¿no? Se habían olvidado de la ley, se habían empezado a casar con los sacerdotes que tenían que casarse con mujeres de su propio pueblo. Se habían empezado a casar con extranjeras, con todo eso lo que significaba, y habían empezado a practicar el divorcio, cosa que yo repudio, dice el Señor, aquí al final del capítulo 2. Y también eran descuidados los viejos, o sea, dijeron, ¿qué sentido tiene el imán? No podían decir, eso es del Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo Testamento no hace falta diezmar, mira como se dice ahora, en muchos lados. Pero no tenían esa excusa. Pero, de todas maneras, no lo hacían. No lo hacían, ¿por qué? Porque estaban tibios espiritualmente. Tibios. Y una de las reprensiones que el Señor Jesús dirige a una de las 7 iglesias de Asia, en el libro de Apocalipsis, la iglesia en Éfeso, dice: tengo contra ti que has perdido tu primer amor, has dejado tu primer amor. Es decir, ese entusiasmo, ese enamoramiento que tenías en el principio se extinguió. Esa pasión del principio se enfrió y se volvieron tibios. Y ya sabemos lo que pasa con los tibios delante de Dios, ¿no? Y así estaba el pueblo. Entonces, es lógico preguntarse, ¿no? Quizás uno esté así, ¿no? Hoy, uno se sienta tibio para con las cosas de Dios. Ya no le interesa ir corriendo a la gallega a conseguir pancito calentito para el Señor. No, bueno, lo que tengo. Lo que tengo te doy, total, los apóstoles lo dijeron. Y estamos en una especie de tibieza, ¿no? Y no nos preocupa si el vecino se va sin Cristo, se muere sin Cristo. Lo que nos preocupa es que nos deja la basura tirada a la vereda, que nos pone locos, y peleamos con el vecino cuando tendríamos que tratar de
necesitamos, o estamos buscándole la quinta para cagar todo, ¿no? Entonces, esos son señales de que podemos estar en un estado de tibieza espiritual. O una iglesia, ¿no? ¿Cómo puede ser mi iglesia ser una tierra deseable, como dice la promesa, ¿no? Donde brille la vida de Dios? Nosotros mismos deberíamos ser como tierra deseable para los demás, que puedan ver nuestra familia, nuestras vidas, y otros puedan decir, me gustaría tener una vida como la que tenemos, me gustaría enfrentar la vida como lo haces vos. Y cosas así, ¿no? Oh, qué linda tu iglesia, quiero ir a tu iglesia. Bueno, eso depende de muchos factores, ¿no? Que están ajenos a cada uno de nosotros, pero sí por lo menos deberíamos tener una pasión por Cristo que tal vez hemos perdido. En general, algunos más, otros menos, quizá no sea el caso de esta iglesia, pero puede haber uno entre nosotros que está pasando momentos difíciles y se enfrió un poco la relación con el Señor. Fíjense que uno de los primeros asuntos que toca el profeta Malaquías, el Señor, ¿no? El profeta Malaquías, a este pueblo tibio espiritualmente, él hace referencia, es decir, la palabra de Dios, o Dios mismo se da cuenta que la gente tenía serias dudas existenciales. Dudas existenciales. Entre ellas hacia el amor de Dios. Porque es lo primero que toca al principio, ¿no? Yo os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob y aborrecía a Esaú? Y así empieza este diálogo, ¿no? Entre Dios y su pueblo. Yo os he amado. Y el pueblo decía, ¿a dónde está el amor de Dios? ¿A dónde está el amor de Dios? Hace como 100 años ya que hemos vuelto del cautiverio, hemos reconstruido el templo, todavía no hemos terminado. Nosotros esperábamos que esto fuera una experiencia como cuando se construyó el primer templo. Esperábamos ver la Shekinah, la gloria de Dios brillando en el templo, pero no pasó eso. A duras penas lo hemos ido reconstruyendo. Y ya habían pasado varias décadas que el profeta Ageo, Zacarías, empujaba al pueblo para que terminara el templo. Después vino Nehemías y pudieron terminar de amurallar la ciudad. Pero no era lo mismo. No es lo que nosotros esperábamos. Se habían algo así como desilusionado. Y entonces empezaron a dudar del amor de Dios. ¿Dónde está el amor de Dios? Y hoy mucha gente está en esa duda existencial. De los no creyentes, bueno, ni hablar, pero de la gente del pueblo de Dios, ¿no? ¿Dónde está el amor de Dios? Y me viene a pasar justo esto. Y me pasa esto, y vino el divorcio, vino la enfermedad, hijos que se alejan de la fe. ¿Y dónde está el amor de Dios? Y Dios escucha esto. Y son reclamos de corazón. Y Dios lo toma en serio. Y no nos rechaza por eso. Porque si hay algo que Dios valora, es que haya sinceridad entre Él y cada uno de nosotros. Sinceridad. Que podamos decirle, Señor, yo sé que vos sos grande, que sos poderoso, pero ¿dónde está tu amor en este momento de mi vida? Porque yo en realidad no sé ni para dónde encarar. Entonces el Señor les recordó a este pueblo, que al igual que nosotros, somos olvidadizos de cuántos favores y misericordias, como dice el Salmo 103, no olviden ninguno de sus favores y sus misericordias. Entonces, el Señor les dice, ya se olvidaron que
yo elegí a Jacob y aborrecí a Esaú. En Jacob los elegí a ustedes. Entonces uno hace un poquito de memoria, ¿no? Porque en Jacob, no se olviden que yo a ustedes los he destinado a ser portadores de mi favor y herederos de mis promesas, a ustedes. ¿Y quién fue Jacob? Y Jacob fue un embustero. Tuvo muchas virtudes, seguramente, pero era un engañador. Hacía las cosas de una manera artesanal, digamos. Y usaba aquellas cosas que, habilidades propias, entre ellas el engaño, y le salieron muy bien algunas cosas, pero después venían las consecuencias. Y entre ellas fue que le ganó la primogenitura a Esaú. Y ahí está la causa del rechazo de Dios hacia Esaú. Porque si uno mirara a Esaú, era un hábil cazador. Era el futuro de la tribu, podríamos decir. Era el tipo que se daba maña para la guerra, para enfrentar las dificultades, para conseguir el sustento de su casa. Y Jacob era un oportunista, podríamos decir. Porque actuó como un oportunista. Y está demostrado en la Escritura. ¿Y por qué lo eligió a Dios a Jacob y lo rechazó a Esaú? Y claro, Esaú estaba más interesado en llenar su vientre con las cosas terrenales. Y terminó rechazando la primogenitura. En cambio, Jacob valoró la herencia celestial. Jacob valoró las cosas de Dios. A su manera, pero las valoró. Y después llegaría el día en que Jacob sería transformado por Dios en Israel. Y eso era parte, eso vendría en el tiempo, ¿no? Por eso Dios nos tiene paciencia. Entonces, yo los elegí a ustedes, a pesar de los defectos, las fallas que podamos tener, a pesar de tantas veces que le fallamos al Señor, o lo dejamos mal parado, y dejamos mal representada la iglesia, con nuestras reacciones, con nuestra manera de hacer las cosas artesanales, podríamos decir. Aún así Dios nos eligió. ¿Por qué? Porque nosotros también le elegimos a Él. Correspondimos a ese amor. Como dijo el apóstol Juan, dice, yo amo a Dios porque Dios me amó primero. Entonces yo le amo. Pero reconozco que Él me amó primero. Si Él no me hubiera amado primero, no sé qué tanto podría decir que le amo. Así que hoy estamos siendo probados y en esa prueba que nos toca vivir se define si realmente nos interesa el cielo, si realmente nos interesan las cosas de Dios. Porque cuando todo va bien, es fácil decir gloria a Dios, aleluya. Pero cuando las cosas no nos van como nos gusta o como esperábamos, o después de haber sufrido ya varias desilusiones, con todo, en general, incluida la iglesia, porque uno se desilusiona también de la iglesia. Les pasa a los miembros de la iglesia y nos pasa a los pastores también. Nosotros soñábamos una cosa y nos salió otra. Pero si aún después de toda esa desilusión nosotros podemos decir, Señor, pero si lo único que realmente tiene lo más importante es que vos nos hayas reconocido como hijos, a pesar de lo que somos, y que nosotros podamos llamarte Padre. ¡Qué honor más grande! Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, dice también el apóstol Juan. Mirad qué grande es esto, ¿no? Qué valioso poder ser llamados hijos de Dios. Y a veces uno se porta como Jacob y a veces uno vive como Israel.
pero aún así, Dios no deja de reconocernos como hijos, como partes vitales de su pueblo. Cuando nosotros hacemos memoria de dónde nos sacó el Señor y cuánto nos perdonó en Cristo Jesús, como cantábamos esta mañana, entonces el calor espiritual tiene que empezar a elevarse en nuestra vida. Y nuestro corazón tiene que empezar a llenarse no de reclamos, no de quejas, no de reproches, sino todo lo contrario, de alegría de su presencia y de gratitud. De gratitud. Tengo muchos compañeros de trabajo que siempre se quejan de lo que ganan. Siempre se quejan de lo que ganan. Y yo me acuerdo cuando entré a trabajar en la empresa, que hace 25 años trabajo en la empresa de carrocería, ya en Villa Gobernador Galvez. Entré literalmente sin un banco, venía de pasar una racha muy mala. Y cuando entré fue en esta época, ¿no? Entonces, que viene la época del aguinaldo, y de pronto, en 25 años jamás se atrasaron los pagos. Si se atrasaron un día es mucho. Siempre nos han pagado en tiempo y en forma. Y tenemos los aportes obligatorios al día. Y yo se lo recuerdo a los muchachos. Y les digo, miren, cuando yo entré acá, tuve que pedirle al dueño que me prestara unos mangos porque no tenía para comer. Y después de 25 años, uno está tentado a quejarse, a decir, ¿por qué no gano más? Pero el Señor me permitió vivir eso. Y yo me acuerdo que cuando entré a la empresa, terminaba de cobrar una quincena y venía el aguinaldo. Después venía otra quincena y yo estoy en la gloria acá. Y se lo decía un compañero de trabajo, se quejaba. Oh, mirá lo que nos paga. Digo, usted está en la gloria, usted no sabe cómo está la cosa afuera. Y eran dos experiencias distintas. Las dos son válidas. Ninguno es mejor que el otro. Pero sí llegamos a conclusiones diferentes. Y entonces yo estaba contento. Estaba en la gloria. Nunca, ¿cuánto hace que nunca cobré tan seguido? Y llegué, pero haciendo fiesta a mi casa. Y eso me quedó como un sello, ¿no? Y lo llevo al terreno de la fe. Señor, si yo llegué a la iglesia totalmente destrozado, sin amor, sin Dios, y vos me lo has dado todo, me lo has dado todo. Entonces, ¿por qué me vuelvo quejumbroso a veces? Reclamador de bendiciones. Así estaba el pueblo en la época del profeta Malaquías. Entonces yo tuve que recordarle, yo los elegí, yo los amé desde el principio, los sigo amando y los banco, porque ustedes son mi pueblo, aunque sean tesoro. Y tengo todavía grandes propósitos para ustedes. Pasa todavía no los ven, pero está en camino. En unos pocos 4 siglos normalmente venía el Salvador. Para ellos eran 400 años, para Dios eran 4 segundos en la historia. Y ya vendría el precursor, y quedó ahí constatado, ¿no? Y después los religiosos estudiaron estas palabras y estaban esperando el precursor, al segundo Elías, que fue Juan el Bautista. Cuando escuchen la voz del segundo Elías, ahí está. Señal de que el Mesías, el ungido, está entre ustedes. Y fue así. Y hasta Juan el Bautista tuvo una duda existencial en su momento. Cuando estuvo en el peor momento, encarcelado, a punto de ser ejecutado, él mandó a preguntar a Jesús, ¿tendremos que esperar solo vos o tendremos que esperar a otros? Entonces Jesús le mandó un recordatorio. Los ciegos ven, los cojos andan, y a los pobres les he anunciado el reino de Dios. A eso vine, soy yo. Las dudas existenciales todas las tenemos. Pero no debemos preocuparnos, no te preocupes.
Dios está cerca para enjugar toda lágrima de nuestro rostro. Lo primero que te dice, yo te amo y te sigo amando. Y nadie ni nada va a cambiar eso. No es para decirle gracias, Señor. Yo santo y digo, Señor, gracias. Gracias porque vos me ofreció un amor sin condiciones, realmente, sin condiciones. Otra de las dudas existenciales que había en el pueblo era acerca de la justicia divina. En el capítulo 2, versículo 17, dice: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Cansar a Jehová. Bueno, es una expresión, ¿no? Dios es incansable, pero está como diciéndole que tiene harto con lo mismo. Entonces, dice: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís: ¿en qué le hemos cansado? En que ustedes dicen: cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Otra duda existencial. En el capítulo siguiente, versículo 13, dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijiste: ¿qué hemos hablado contra ti? Dice: habéis dicho, por demás de servir a Dios, ¿por qué aprovecha que guardemos su ley, que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Otra duda existencial. Es decir, ¿para qué vamos a servir al Señor? ¿Para qué vamos a esforzarnos en guardar su palabra, en ser fieles, si a los delincuentes, a los desobedientes, a los malvados, les va mejor que nosotros? No se escucha mal, ¿no? Y no era algo nuevo, ¿no? Esto no era algo nuevo. Algunos siglos anteriores, el salmista Asaf, por ejemplo, en el Salmo 73, él expone la misma duda existencial. Lo mismo. El Salmo 73 es una oración dolorosa delante de Dios. Y es un testimonio de cómo el salmista había perdido la fe en el Dios de justicia. Porque él veía todas las atrocidades que sucedían en el medio del pueblo, y la violencia, y la injusticia, y la extorsión, y un montón de cosas feas más que te bajonean, y también entró una crisis existencial. El versículo 16 de Salmo 73 dice: cuando pensé en todo esto, fue duro trabajo para mí. Duro trabajo, me costó procesar. Uno ve las atrocidades de la guerra que están sucediendo en plena Tierra Santa y en otros lados del planeta, y síguenos tan lejos, ¿no? Alrededor nuestro. Las injusticias, la violencia. Y uno dice: ¿dónde está la justicia de Dios? ¿De qué justicia le voy a ir a hablar a la gente? Y uno entra en una crisis de fe. Y en un estado de duda existencial. ¿Por qué existencial? Porque no se puede seguir adelante con semejante peso en el corazón. No se puede seguir adelante. Son cosas que necesitan ser resueltas ya. Porque si no, no se puede seguir viviendo. Así está el pueblo. La prosperidad de los injustos la impunidad que gozaban los malvados les produjo un bajón de fe al salmista, a la gente del pueblo de la época de Malaquías, y seguramente a nosotros hoy también nos puede producir un bajón de fe. Y solo se soluciona cuando uno da el paso que dio el salmista Asaf, por ejemplo. El salmista Asaf, en el versículo 17, dice: hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Hasta que no entré en la presencia de Dios, no pude sacarme este peso en el corazón y esta duda existencial. Recién ahí pude acomodar
la estantería. Pero tuve que entrar en la presencia de Dios, hasta que no apartó la mirada de la esfera terrenal y no la fijó en el cielo, entonces no encontró solución ni respuesta para su duda existencial. Y es la propuesta que nos hace Jesús, cuando Él dice e invita a todos los que estamos trabajados y cargados que nos acerquemos a Él y encontraremos el descanso espiritual. Encontraremos la paz y la firmeza que el alma necesita cuando nos acercamos a Él. Entonces, cuando vos te acercás a Jesús, lo pesado se vuelve liviano. Él prometió un yugo fácil, liviano, pero costoso. En un tiempo yo decía, es difícil seguir a Cristo. Qué difícil es ser cristiano. Yo lo decía. Un día alguien me escribió y me dijo, ¿y tú sabes por qué Jesús dice que su yugo es fácil y su carga ligera? Y entré en una de duda existencial. ¿Qué está pasando? Es cierto. Lo que pasa es que el liviano es fácil, pero es costoso. Y ahí es donde nos duele. Nosotros confundimos dificultad con costo. Porque no queremos pagar el precio. Y eso es lo que nos pesa a nosotros. Pero en realidad el yugo que Jesús nos ofrece es liviano. Es fácil. Cuando vos te acercás a Jesús, entonces entra la eternidad actuar en tu vida. Y cuando nos acercamos a lo eterno, lo temporal se vuelve chiquito. 4 siglos son 4 segundos. Y lo que para nosotros terrenalmente pesa toneladas, en la eternidad es como flotar en el espacio, es como los planetas flotan en el espacio. Bueno, de la misma manera, cuando estamos en la presencia de Dios, entramos en la eternidad, estamos en el ambiente de la eternidad. Y en el ambiente de la eternidad el peso no tiene tanta importancia como en la esfera terrenal. Por eso es necesario acercarnos a Jesús, ante toda duda, especialmente las existenciales. Vengan a mí y yo les daré descanso y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallarán el descanso que el alma necesita. Aprendan de mí. Cuando te acercas a Jesús, lo incomprensible se vuelve aceptable. Quizás no lo terminas de entender. Y muchas cosas no las vamos a entender totalmente. Pero sí las vamos a poder aceptar. Y podemos vivir felices. Podemos vivir con el gozo de su presencia. Así que Dios nos pregunta en esta mañana, ¿hay alguna duda existencial aún en tu vida, en tu corazón? ¿Hay alguna duda existencial con respecto al amor de Dios? ¿Con respecto a lo que Dios puede hacer? Recordá que Él te eligió para ser su hijo. Vos sos su hijo, vos sos su hija. Y Dios no se olvida de eso. Quizás nosotros nos olvidamos a veces, pero Él no. Y los que somos padres acá, vos rechazarías a tu hijo que viene cargado, que viene con frustraciones encima. No, salí, no. Si realmente nos amamos, nos bancaremos. ¿Cuánto más Dios con nosotros, el Padre perfecto? Si nosotros con nuestras imperfecciones, con nuestras limitaciones, recibimos a los seres que amamos con todo nuestro corazón y estamos con ellos, pase lo que pase, ¿cuánto más nuestro Dios, que es perfecto, que es el creador de todas las cosas y es el todopoderoso? Entonces, Él te eligió acercarte a Él y entrar en el terreno de la eternidad. Vas a ver cómo lo que pesa deja de pesar y lo que no entendés vas a poder procesarlo, recibirlo. En parte vas a ir entendiendo un poco más y lo que no entendés no va a ser un obstáculo para seguir adelante. Ya no va a ser una duda existencial. Y un corazón libre de dudas es un corazón agradecido. Agradece. Agradece por lo poco, lo mucho, agradece.
agradece por poder ser hijo, hija de Dios. Y con eso ya está todo logrado. Y lo demás es un extra. Lo demás es un extra que Dios nos permite en su gracia y en su misericordia. Y un corazón agradecido es la base de todo acto de servicio. Un corazón agradecido va a tratar por todos los medios de ir corriendo hasta la gallega a comprar pan calentito y llevarlo a la presencia de Dios. Señor, vos hiciste mucho más por mí. Esto no paga nada, no paga nada. Solamente es una manera que yo tengo de amarte, de decirte que te amo porque vos me amaste primero. Y un corazón así, de esa manera, dígame si no quiero agradecer a vos. Dígame si no da ganas de estar cerca de alguien así. Y imagínense una iglesia llena de corazones agradecidos. ¿Qué tenemos que hacer? Acercarnos sinceramente al Señor. Exponer tu desilusión, tu queja delante de Dios. Pero asegurarte de entrar en la presencia, en el santuario. Y entonces vas a comprenderlo todo. Lo principal, que es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Nosotros debemos ser la expresión de la esperanza. No se ve algo en la final del túnel, no importa, pero ya va a aparecer. Ya va a aparecer. Y la gente del pueblo de la época de Malaquías estaba soñando quizá con las glorias pasadas. Cuando Salomón inauguró el templo, y la Shekinah, y las guerras de David, y no estaba mirando hacia el otro lado que Dios está marcando, que venía alguien mejor que Salomón, superior a David. Y que la presencia de Jesús iba a ser algo mucho mejor que la Shekinah misma. Y lo tenían ahí, estaba por delante, él estaba mirando por atrás. Bueno, que no sea el caso nuestro, ¿no? Que Dios bendiga su palabra y damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu misericordia. Te damos gracias, Padre, porque podemos llamarte Padre y podemos ser tus hijos. Y podemos ser sinceros delante tuyo y esperar lo mejor de vos, Señor. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado y lo seguirás haciendo. Lo seguirás haciendo hasta que Jesucristo venga y entremos en la eternidad para siempre. Bendito sea tu nombre. Amén. Señor bendiga.